El silencio no es ausencia. Es presencia contenida. Es lo que queda cuando ya no necesitas demostrar nada. Hay una razón por la que te alteras. No es porque seas débil. Es porque tu mente aprendió a reaccionar antes de pensar. Antes de sentir. Antes de elegir. A veces respondes mensajes que no querías responder. O discutes en tu cabeza conversaciones que nunca sucedieron. Te preparas para ataques que nadie lanzó. Y cuando por fin llega el silencio, lo llenas con ruido. No porque quieras, sino porque el silencio te incomoda. Te descubres reaccionando a miradas, a tonos, a gestos mínimos. Una palabra fuera de lugar te cambia el día. Un comentario ajeno se queda contigo horas. Y aunque sonríes por fuera, por dentro sigues hablando. Explicándote, defendiéndote, justificándote. Cansas a tu propia mente. Y aún así, sigues. No porque no sepas que te hace daño, sino porque reaccionar se volvió automático. Hay un momento, quizás lo has sentido, en el que te das cuenta de algo inquietante, no te quitan la calma. La entregas. Cada reacción es una cesión silenciosa de poder. Un permiso que das sin darte cuenta. Y nadie te enseñó a no darlo. Desde pequeños aprendemos a responder rápido. A explicar todo. A defender cada punto. A no quedarnos callados, porque callar parecía perder. Pero nadie te dijo que el silencio no es huida. Es elección. Marco Aurelio escribía para sí mismo, no para convencer a nadie. Epicteto no hablaba de controlar el mundo, sino de no dejarse arrastrar por él. Séneca no buscaba aplausos, buscaba firmeza interior. Ellos entendieron algo que hoy casi nadie practica: no todo merece una respuesta. No todo merece tu energía. No todo merece tu voz. La vida moderna está diseñada para provocarte. Notificaciones. Opiniones. Urgencias falsas. Todo empuja para que reacciones ahora. Y cuando reaccionas, pierdes algo que no recuperas fácilmente. Pierdes claridad. Pierdes presencia. Pierdes dominio interno. El verdadero conflicto no está afuera. Está en ese impulso que sube por el pecho cuando algo te toca el ego. En esa necesidad de corregir, de explicar, de mostrar que tienes razón. Ahí es donde comienza la batalla real. Porque reaccionar se siente poderoso. Pero en realidad es lo contrario. El que reacciona vive a merced del estímulo. El que guarda silencio elige el momento. Y aquí aparece la verdad incómoda: quien más habla, suele ser quien menos controla. El silencio no es pasividad. Es una pausa cargada de intención. Cuando no reaccionas, algo se reordena dentro de ti. El pulso baja. La mente se despeja. Y por primera vez, no actúas desde la herida, sino desde la conciencia. No todos pueden hacerlo. Por eso es una ventaja. Una ventaja injusta. Porque mientras otros se explican, se alteran y se exponen, tú observas. Y en esa observación empieza algo más profundo. Algo que todavía no voy a nombrar. Algo que cambia la forma en que el mundo te percibe. Y, más importante aún, la forma en que te percibes tú. Pero aquí viene la pregunta silenciosa. ¿Estás listo para no reaccionar cuando todo dentro de ti te pide hacerlo? Cuando eliges no reaccionar, algo extraño sucede al principio. No afuera. Dentro, aparece una incomodidad sutil. Como si estuvieras rompiendo una regla invisible que llevas años obedeciendo. Tu cuerpo quiere moverse. Tu mente quiere responder. Tu ego quiere ocupar espacio. Y tú decides quedarte quieto. Ese instante es más difícil de lo que parece. Porque ahí no luchas contra la otra persona. Luchas contra tu propio impulso. El mundo te entrenó para confundir reacción con fuerza. Para creer que quien responde rápido domina la situación. Para pensar que el silencio es debilidad. Pero observa con atención. Mira a las personas que siempre reaccionan. Siempre opinan. Siempre explican. Siempre se defienden. ¿Las ves tranquilas? Viven tensas. Alertas. Dependientes de lo que ocurre afuera. Cada estímulo las mueve. Cada comentario las altera. Cada gesto ajeno las arrastra a un estado emocional que no eligieron.
Eso no es control. Es esclavitud emocional. El estoicismo nunca habló de aguantar por aguantar. Habló de soberanía interna. De no permitir que lo externo decida tu estado interno. Epicteto lo entendía con una claridad brutal: si algo externo puede alterarte, entonces no te pertenece. ¿Y si no te pertenece? ¿Por qué le entregas tu paz? Piensa en una situación simple. Alguien te ignora. No responde un mensaje. Te habla con frialdad. Antes de reaccionar, observa lo que pasa dentro de ti. El pecho se tensa. La mente empieza a construir historias. Suposiciones. Escenarios. Y sin darte cuenta, ya no estás en el presente. Estás atrapado en una narrativa que tú mismo creaste. Reaccionar en ese punto es fácil. Responder con ironía. Enviar otro mensaje. Mostrar molestia. Pero cada una de esas acciones tiene un costo emocional. Te engancha. Te expone. Te vuelve predecible. El silencio, en cambio, crea algo que casi nadie soporta: espacio. Espacio para que el otro se muestre. Espacio para que la situación se revele sola. Espacio para que tú no quedes atrapado en una emoción pasajera. Marco Aurelio escribía que la mejor venganza es no ser como aquel que te hirió. No como una frase bonita, sino como una estrategia mental. Cuando no reaccionas, rompes el patrón. Y cuando rompes el patrón, recuperas el control. Hay personas que provocan solo para ver tu reacción. Se alimentan de ella. De tu explicación. De tu molestia. El silencio las descoloca. Porque no saben qué hacer cuando no les das acceso a tu mundo interno. Y aquí aparece otro principio incómodo. No todo conflicto merece resolución inmediata. Algunos se disuelven solos. Si no los alimentas. La calma no llega cuando el mundo se ordena. Llega cuando decides no participar en el caos. Imagina una discusión que no tuviste. Una respuesta que no enviaste. Un gesto que no hiciste. Ahora observa cómo te sientes horas después. Más liviano. Más claro. Menos drenado. Eso no es casualidad. Es consecuencia directa de haber conservado tu energía. Séneca advertía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y reaccionar suele ser una respuesta a algo que todavía no ocurrió. Y quizá nunca ocurra. Cuando reaccionas, te adelantas al daño. Cuando guardas silencio, esperas la verdad. El silencio no acelera. Desacelera. Y en un mundo acelerado, eso es poder. Porque quien se mueve lento, ve lo que otros no ven. La persona que domina su reacción domina la conversación sin hablar. Domina el ambiente sin imponer. Domina la situación sin confrontar. No es indiferencia. Es precisión emocional. Cada vez que eliges no reaccionar, entrenas algo profundo. Tu capacidad de sostenerte. De no depender. De no mendigar validación emocional. Al principio duele. Porque el ego se siente ignorado. Pero con el tiempo, algo cambia. Ya no necesitas demostrar. Ya no necesitas explicar. Ya no necesitas ganar cada intercambio. Empiezas a elegir tus batallas. Y esa elección silenciosa redefine tu presencia. Las personas empiezan a percibirlo. No saben explicarlo. Pero lo sienten. Hay algo en ti que no se mueve fácilmente. Y eso genera respeto. Incluso incomodidad. Porque el que no reacciona no es controlable. Pero aquí viene algo más profundo. El silencio no solo te protege de los demás. Te protege de ti mismo. De tus impulsos. De tus heridas abiertas. De tu necesidad de tener razón. Cada reacción innecesaria es una confesión emocional. Revela dónde duele. ¿Qué te afecta? Dónde eres vulnerable. El silencio, en cambio, guarda información. ¿Y quién guarda información? Tiene ventaja. No todo debe ser expresado. No todo debe ser liberado. Algunas emociones se transforman mejor en quietud que en palabras. Cuando no reaccionas, no reprimes. Procesas. Dejas que la emoción pase sin convertirla en acción. Eso es dominio interno.
La mayoría no puede hacerlo. Por eso gritan. Por eso se defienden. Por eso reaccionan. Tú no necesitas hacerlo. Y cuanto más practicas este silencio consciente, más claro se vuelve algo inquietante. Muchos conflictos solo existen porque alguien reaccionó. Si nadie reacciona, el conflicto muere. Y entonces surge una pregunta incómoda, casi peligrosa. ¿Cuántos problemas en tu vida existen solo porque decidiste reaccionar? No respondas todavía. Déjala flotar. Porque lo que viene después no es solo silencio. Es una forma distinta de poder. Y aún no estás viendo toda su profundidad. El silencio empieza a cambiarte cuando dejas de usarlo solo como reacción. Y comienzas a usarlo como posición. Al principio es defensivo. Luego se vuelve estratégico. Y después se vuelve identidad. Hay un punto en el que ya no callas para evitar problemas. Callas porque no necesitas participar en todo. Y eso altera profundamente la dinámica con los demás. Las personas están acostumbradas a medir su impacto por tu respuesta. Hablan esperando algo. Provocan esperando algo. Se acercan esperando algo. Cuando no lo reciben, se sienten expuestas. El silencio actúa como un espejo. Y no todos soportan verse reflejados. Hay algo que casi nadie admite: muchas conversaciones no buscan conexión. Buscan control. Control emocional. Control narrativo. Control de la percepción. Cuando reaccionas rápido, entregas ese control. Cuando guardas silencio, lo retienes. Y no de forma agresiva. De forma invisible. Aquí es donde el silencio deja de ser pasivo y se convierte en una ventaja injusta. Porque no se nota. No genera conflicto inmediato. No provoca confrontación directa. No despierta alarmas. Simplemente descoloca. Imagina una crítica lanzada con intención de herir. Antes, reaccionabas. Te defendías. Explicabas. Ahora, escuchas. Respiras. Y no haces nada. Ese vacío incomoda más que cualquier respuesta. El otro esperaba tu energía. Y no la recibe. Eso crea una asimetría de poder. El estoico no busca imponerse. Busca no ser movido. Esa diferencia es clave. Porque quien intenta imponerse depende del resultado. Quien no se mueve, ya ganó antes de empezar. La mayoría vive reaccionando porque cree que así se protege. Pero reaccionar expone. Expone emociones. Expone heridas. Expone necesidades. Cada reacción es una pista sobre ti. El silencio borra esas pistas. Y cuando los demás no saben que te afecta, no pueden usarlo. Eso no es frialdad. Es inteligencia emocional aplicada. Séneca advertía que el sabio no se deja arrastrar por la multitud. No porque se crea superior, sino porque entiende el costo de perderse en ella. El ruido emocional colectivo es contagioso. Quejas. Opiniones. Indignación constante. Reaccionar te mete dentro de ese ruido. Callar te saca. Y desde afuera, todo se ve distinto. Empiezas a notar patrones. Personas que siempre necesitan atención. Conflictos que se repiten porque alguien no puede callar. Y algo cambia en ti. Dejas de tomarte todo como algo personal. Eso no te vuelve indiferente. Te vuelve preciso. El silencio te enseña a esperar. Esperar antes de responder. Esperar antes de decidir. Esperar antes de comprometerte emocionalmente. Y en esa espera, la verdad suele aparecer sola. Muchas provocaciones pierden fuerza con el tiempo. Muchas palabras dichas desde la emoción se desinflan. Pero si reaccionas de inmediato, quedas atado a algo que no era tan importante. El dominio interno se construye ahí. En la pausa. No en el control de los demás. En el control del impulso. Hay una escena cotidiana que lo revela todo. Alguien te malinterpreta. Saca conclusiones. Habla desde su propia historia. Antes querías corregir. Ahora observas. Porque entiendes algo esencial: no puedes controlar cómo te perciben.
Y luchar contra eso es una guerra perdida. El silencio, en cambio, te libera de esa lucha. No necesitas que todos te entiendan. Necesitas entenderte tú. Marco Aurelio recordaba que la tranquilidad viene de hacer lo correcto, no de ser reconocido por ello. Cuando no reaccionas, haces algo correcto para ti. Aunque nadie lo aplauda. Eso fortalece algo interno. Una especie de columna invisible. Ya no dependes de la aprobación inmediata. Ni del alivio momentáneo que da responder. Empiezas a tolerar la incomodidad. Y esa tolerancia te vuelve fuerte. Porque la mayoría reacciona para escapar de la incomodidad. Del silencio incómodo. De la tensión no resuelta. Tú aprendes a quedarte ahí. A sostenerla. Y en ese sostén, la emoción pierde poder sobre ti. El silencio también revela otra verdad dura: no todos merecen acceso a tu mundo interno. No todos necesitan saber lo que piensas. No todos necesitan una explicación. Dar explicaciones constantes es una forma de inseguridad disfrazada. Cuando te sientes sólido, explicas menos. No por arrogancia, por claridad. Cada palabra que no dices es energía que conservas. Y esa energía acumulada se nota. En tu postura. En tu tono. En tu presencia. No necesitas elevar la voz. No necesitas imponer. Tu calma habla por ti. Pero hay algo aún más profundo. El silencio no solo cambia cómo te ven los demás. Cambia cómo te hablas a ti mismo. Dejas de reaccionar internamente también. Dejas de discutir contigo. De justificarte mentalmente. La mente se aquieta. Y en ese espacio aparece una forma de claridad que no viene del pensamiento. Viene de la observación. Empiezas a notar cuando una emoción quiere tomar el control. Y la dejas pasar. No la empujas. No la sigues. Solo la miras. Eso es poder silencioso. No se aprende leyendo frases. Se entrena viviendo la pausa una y otra vez. Y aquí aparece algo que incomoda: cuando tú no reaccionas, otros sí lo harán. Se molestarán. Insistirán. Intentarán provocarte más. Porque el silencio también confronta. Confronta expectativas. Confronta egos. No todos soportan no tener impacto. Pero ese es el filtro natural. Quien necesita tu reacción para sentirse válido no busca conexión. Busca control. Y tú ya no juegas ese juego. El silencio te saca del tablero. Y cuando sales del tablero, dejas de ser una pieza. Te conviertes en el observador. Eso cambia todo. Pero todavía hay algo más que este silencio revela. Algo que no es cómodo. Algo que pocos aceptan. Porque cuando dejas de reaccionar, empiezas a ver con claridad quién eras cuando reaccionabas. Y esa imagen no siempre es agradable. Por eso muchos prefieren seguir reaccionando. El ruido distrae. El silencio muestra. Y lo que muestra, no todos están listos para enfrentarlo. ¿Tú sí? Llega un punto en el que el silencio deja de ser una técnica. Y se convierte en una frontera. Una frontera clara entre lo que permites y lo que ya no atraviesa tu interior. No es algo que anuncias. No lo explicas. No lo justificas. Simplemente sucede. Antes, cualquier comentario entraba. Se quedaba. Te acompañaba horas, días. Ahora, muchos ni siquiera pasan la puerta. Y eso no ocurre porque el mundo cambió. Ocurre porque tú cambiaste el punto desde el cual escuchas. Hay algo que casi nadie nota: no reaccionar no te vuelve invisible. Te vuelve ilegible. Y lo ilegible inquieta. Las personas saben cómo tratar a quien reacciona. Saben qué decirle. Saben cómo moverlo. Pero cuando no entregas respuestas inmediatas, cuando no das señales emocionales claras, rompes ese mapa. Ya no saben dónde pisar. Ese es el verdadero origen del poder silencioso. No está en dominar al otro. Está en no ser descifrable para quien busca controlarte. Aquí aparece una verdad incómoda que pocos aceptan: muchas relaciones se sostienen sobre reacciones previsibles. La broma que siempre te molesta. El comentario que siempre respondes.
La provocación que siempre te enciende. Cuando eso desaparece, la relación cambia. A veces mejora. A veces se rompe. Y ahí descubres algo esencial: no todo vínculo estaba basado en respeto. Algunos existían solo porque tú reaccionabas. El silencio limpia. No de golpe. No con drama. Limpia lentamente. Empieza a caer lo innecesario. Personas que solo sabían relacionarse desde el ruido. Desde la exigencia. Desde la reacción constante. Y aunque al principio duele, hay alivio. Porque sostener vínculos basados en reacción es agotador. El estoico entiende que la paz no se negocia. Se protege. No se defiende con palabras. Se cuida con límites internos. Y el silencio es uno de los límites más firmes que existen. No necesita explicación. No necesita consenso. Funciona incluso cuando nadie lo entiende. Hay momentos en los que el silencio se siente pesado. Como si estuvieras perdiendo algo. Pero observa con honestidad: lo que sientes no es pérdida. Es desintoxicación. Te estás deshabituando al estímulo. A la descarga emocional inmediata. A la falsa sensación de alivio que da reaccionar. Porque reaccionar da alivio momentáneo. Pero deja resaca mental. El silencio no da alivio inmediato. Da estabilidad a largo plazo. Y la estabilidad es poder. No el poder que se exhibe. El que se sostiene. Empiezas a notar que ya no todo merece tu atención. Que tu energía es finita. Y por primera vez, la administras. No desde el miedo. Desde la elección. Hay días en los que alguien intenta sacarte de ese centro. Lo notas de inmediato. La vieja urgencia aparece. La necesidad de aclarar. De responder. Pero ahora hay algo distinto. Una pausa natural. No forzada. No tensa. Simplemente. No haces nada. Y en esa quietud descubres algo que antes no veías. La mayoría de las provocaciones se desarman solas si no las empujas. El otro se explica. Se contradice. Se muestra. ¿Y tú? No necesitas decir nada. El silencio deja de ser vacío y se convierte en información. Información sobre el otro. Sobre la situación. Sobre ti. Empiezas a escuchar más. Pero no solo palabras. Escuchas intenciones. Escuchas inseguridades. Escuchas necesidad de validación. Cosas que antes te pasaban desapercibidas porque estabas ocupado reaccionando. Aquí aparece una transformación interna profunda: dejas de tomarte las cosas como ataques personales. No porque te vuelvas frío, sino porque entiendes que la mayoría habla desde sí misma. Desde sus miedos. Desde sus frustraciones. El silencio te da perspectiva. Y la perspectiva te devuelve calma. Marco Aurelio recordaba que no es lo que sucede lo que nos perturba, sino el juicio que hacemos sobre ello. Cuando reaccionas, juzgas rápido. Cuando callas, observas más. Y al observar, muchos juicios se disuelven. No porque estés de acuerdo, sino porque ya no necesitas cargar con ellos. El silencio también redefine tu relación contigo. Antes te explicabas mentalmente todo. Te defendías incluso en soledad. Ahora, hay menos diálogo interno. Menos ruido. No porque no pienses, sino porque no todo pensamiento merece atención. Aprendes a dejar pasar ideas como dejas pasar provocaciones externas. Y eso cambia tu experiencia diaria. La mente se vuelve un espacio más amplio. Menos congestionado. Hay más presencia. Más cuerpo. Más aquí. Y en ese estado, tus decisiones cambian. No decides desde la reacción. Decides desde la claridad. Eso te vuelve impredecible de una forma profunda. No porque actúes al azar, sino porque ya no sigues impulsos automáticos. El silencio te devuelve soberanía. Pero aquí viene algo que pocos anticipan: cuando ya no reaccionas, cuando ya no explicas, cuando ya no te defiendes. Empiezas a ver quién se acerca y quién se aleja. Y eso puede doler. Porque no todos quieren relacionarse con alguien que no entrega reacciones. Pero los que se quedan son distintos.
No buscan ruido. Buscan presencia. Y ahí comprendes algo esencial: el silencio no te aísla. Te filtra. Te deja con menos. Pero con más verdad. Y aún así, este no es el final del camino. Porque hay un nivel más profundo del silencio. Uno que no tiene que ver con los demás. Tiene que ver con lo que haces cuando nadie te mira. Y eso, todavía no lo hemos tocado. El silencio, al final, no es solo estrategia ni poder ante otros. Es la forma más pura de conocerte a ti mismo. Cuando ya no reaccionas, cuando ya no explicas, cuando simplemente observas. Descubres tu fuerza real. No está en la voz. No está en la defensa. Está en la calma que nadie puede arrebatarte. Cada pausa que eliges, cada momento en que decides no ceder tu energía, te hace más fuerte, más claro, más libre. Y ahora te pregunto, mientras lo escuchas, ¿hasta qué punto estás dispuesto a dejar que el mundo deje de mover tu interior? Porque aquí empieza todo. El silencio no es ausencia. Es ventaja. Es poder. Es libertad. Si sentiste que este mensaje te habló directamente, suscríbete y acompáñame en este camino. Dale like si reconoces el valor de la calma silenciosa. Y comenta abajo con una reflexión real, cuéntame cómo el silencio ha cambiado tu manera de ver el mundo. Hablemos, pero no desde la reacción. Hablemos desde la presencia. Porque crecer juntos en esto no requiere ruido, sino claridad. Nos vemos en el próximo vídeo.